¿Alguna vez te has preguntado cuántas vidas pasan desapercibidas ante nuestros propios ojos? En el callejón de un restaurante de lujo, una niña de 6 años suplica por las sobras y es expulsada como si fuera basura. Pero cuando un desconocido presencia la escena, algo en su interior se quiebra de forma irreversible, y a partir de ese instante, una simple niña comienza a cambiar corazones, reglas y futuros. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, la noche caía pesada sobre Madrid, trayendo consigo esa mezcla de luces que hacen que la ciudad parezca viva e indiferente al mismo tiempo. Las amplias avenidas se llenaban de coches apresurados, de gente que volvía del trabajo, de escaparates que brillaban intentando seducir los ojos cansados de los transeúntes. En el corazón del barrio de Salamanca, donde los elegantes edificios se erigían como guardianes de un mundo que pocos podían alcanzar, el restaurante Villa Toscana funcionaba a pleno rendimiento. Era uno de esos lugares donde los camareros llevaban pajarita y donde cada plato salía de la cocina como si fuera una obra de arte destinada solo a los paladares más exigentes. Pero detrás de la impecable fachada, en la parte trasera del establecimiento, donde la elegancia daba paso al hormigón frío y a las tuberías expuestas, había un callejón. Era allí donde las bolsas de basura se acumulaban todas las noches, esperando la recogida de la madrugada. Era allí también donde otra realidad, muy diferente a la de los salones iluminados, insistía en existir. Entre los residuos del lujo, pequeñas sombras a veces se movían. Gatos, ratas y de vez en cuando personas. Personas que la ciudad prefería no ver, que el sistema empujaba a los márgenes, que vivían de los restos que otros desechaban sin pensarlo 2 veces. Aquella noche de jueves, cuando el movimiento del restaurante comenzaba a disminuir y los últimos clientes saboreaban sus postres, una de esas sombras se movió entre las bolsas de basura. Era demasiado pequeña para ser un adulto. Demasiado pequeña, incluso para ser una niña de 10 años. La niña tenía como mucho 5 años, tal vez 6, pero el hambre y el tiempo en las calles la habían convertido en alguien que parecía cargar con el peso de mucho más. Su vestido, que un día tal vez hubiera sido rosa, ahora era solo una mancha indefinida de suciedad y desgarros. Los pies descalzos estaban cubiertos de pequeñas heridas, de esas que surgen cuando se anda mucho por aceras calientes y asfalto áspero. El pelo enmarañado le caía sobre los hombros delgados y los ojos hundidos, de esos que ya han visto cosas que ninguna niña debería ver, buscaban algo en medio de aquella montaña de basura. Ella sabía que aquella no era la mejor hora, sabía que era arriesgado, pero el hambre era más grande que el miedo. Hacía 2 días que no comía nada más que un trozo de pan duro que había encontrado tirado cerca de una panadería. Le dolía el estómago, se quejaba, pedía cualquier cosa que pudiera calmar esa sensación de vacío que parecía no tener fin. Por eso estaba allí, agachada entre las bolsas, esperando el momento adecuado, esperando que alguien saliera por la puerta de servicio, esperando una oportunidad. La puerta de metal se abrió con un chirrido y la luz amarillenta de 1900. La cocina invadió el callejón por unos segundos. La niña se encogió aún más, casi fundiéndose con la pared. Una mujer joven de uniforme negro y delantal blanco apareció sosteniendo una pesada bolsa de basura. Era Julia, una de las camareras más nuevas del Villa Toscana. Llevaba trabajando allí solo 3 meses. Todavía se estaba acostumbrando a la rutina, a la presión, a las exigencias del jefe Marcelo, que no toleraba ningún error. Julia tiró la bolsa al suelo con un suspiro de cansancio, se limpió las manos en el delantal y estaba a punto de volver cuando oyó un ruido, un movimiento. Se giró asustada y fue entonces cuando la vio. La niña estaba de pie ahora, tímida, con las manitas temblorosas cruzadas delante del cuerpo, como si intentara protegerse de algo invisible. Los ojos grandes miraban a Julia con una mezcla de miedo y esperanza, esa esperanza frágil de quien ha sido decepcionado tantas veces que apenas se atreve a creer que esta vez puede ser diferente. La boca entreabierta intentaba formar palabras,
pero lo que salió fue solo un susurro ronco, casi inaudible. «Por favor, la señora tiene algo de comida que haya sobrado. Cualquier cosa sirve. No voy a molestar, lo prometo». Julia sintió que el corazón se le encogía en el pecho. No era la primera vez que veía a alguien pidiendo comida allí, pero nunca había sido una niña. Nunca alguien tan pequeña, tan frágil, tan visiblemente abandonada por el mundo. Dudó. Miró hacia adentro de la cocina, calculó las posibilidades. Sabía que a Marcelo, el jefe, no le gustaba que nadie diera nada a quien apareciera por la parte de atrás. Decía que eso atraía a más gente, que era peligroso, que creaba problemas. Pero ¿cómo ignorar aquellos ojos? ¿Cómo fingir que no... ¿Estaba viendo a una niña con hambre? Antes de que Julia pudiera responder, antes de que pudiera tomar cualquier decisión, la voz grave e irritada de Marcelo estalló detrás de ella. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás ahí fuera parada, Julia? Tenemos mesas que limpiar». Marcelo apareció en la puerta con el rostro enrojecido de quien llevaba horas en la cocina caliente, lidiando con pedidos, quejas y plazos ajustados. Era un hombre de mediana edad, con la barriga prominente empujando los botones de la camisa blanca y los ojos pequeños que siempre parecían estar buscando motivos para quejarse. Cuando vio a la niña, su rostro se contrajo en una expresión de asco e impaciencia. «¿Qué es esto? ¿Otra vez esta gente viniendo a pedir cosas aquí? ¿No he dicho ya que no quiero esto en la parte trasera de mi restaurante?» «Marcelo, es solo una niña», empezó Julia, pero fue interrumpida a media frase. «Niña o no, esto no es un refugio. Si quiere comer, que trabaje, que pague como todo el mundo. ¿Creen que la comida cae del cielo? ¿Creen que soy un banco para andar distribuyendo lo que es mío? Vete de aquí, niña, vete fuera de mi vista». La niña retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener, mordiéndose el labio inferior con fuerza. Julia dio un paso adelante, intentando suavizar la situación, pero Marcelo fue más rápido. Señaló a la niña con el dedo y continuó, ahora en un tono aún más alto, como si quisiera que ella entendiera, como si fuera culpa suya estar en esa situación. «No vuelvas aquí. ¿Has oído? No quiero verte rondando mi restaurante, ¿entendido? Mendiga, aprovechada, vete a molestar a otro sitio». Las palabras cayeron sobre la niña como piedras. Se tragó el llanto. Dio un paso más hacia atrás. Tropezó con una bolsa de basura y casi se cae. Recuperó el equilibrio. Miró una última vez a Julia, como si buscara en ella algún consuelo, alguna palabra que deshiciera lo que acababa de oír. Pero la camarera estaba paralizada, avergonzada, sin valor para desafiar al jefe delante de él. Cuando Marcelo hizo ademán de avanzar, la niña se dio la vuelta y salió corriendo, desapareciendo en la oscuridad del callejón como un fantasma que nunca hubiera estado allí. Marcelo volvió al interior del restaurante, refunfuñando algo sobre cómo la gente no tenía vergüenza, sobre cómo el mundo estaba lleno de aprovechados. Julia se quedó parada unos segundos más, con el corazón apesadumbrado, sintiendo que algo dentro de ella se había roto. Sabía que debería haber hecho algo. Sabía que debería haberse enfrentado a Marcelo, haber cogido un plato de comida, haber ofrecido al menos una palabra amable. Pero el miedo a perder el trabajo, la necesidad de mantener a su propia familia, todo eso la paralizó. Con un suspiro triste, volvió adentro. Cerró la puerta de metal e intentó, sin éxito, olvidar aquellos ojos hundidos de hambre. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que Marcelo jamás podría imaginar en aquel momento de arrogancia y frialdad, era que había alguien observándolo todo. En una de las ventanas traseras del restaurante, lejos del salón principal, había un hombre sentado solo en una pequeña y discreta mesa. Su nombre era Roberto Méndez, y aunque vestía de manera sencilla, con una camisa de vestir azul claro sin corbata y pantalones de sastre sin ningún lujo aparente, era el dueño de la mayor cadena de restaurantes de Madrid. El Villa Toscana era solo uno de los 15 establecimientos que llevaban su marca, pero Roberto se aseguraba de visitar cada uno de ellos regularmente, siempre de forma discreta, sin alardes, sin avisar con antelación. Quería ver cómo funcionaban las cosas de verdad, cuando nadie sabía que el dueño estaba cerca.
Aquella noche, Roberto había cenado solo, como hacía con frecuencia desde que su esposa había fallecido 3 años antes. La casa grande en Chamartín, con sus 5 habitaciones y su espacioso jardín, estaba siempre vacía. Los hijos que nunca tuvo jamás llenaron aquellas estancias de risas y desorden. La vida que había construido, llena de logros profesionales y reconocimiento, siempre le había parecido suficiente mientras ella estaba a su lado. Pero después de que el cáncer se la llevara, después de quedarse solo en aquel caserón silencioso, Roberto empezó a sentir un vacío que ningún éxito empresarial conseguía llenar. Estaba terminando su café cuando oyó las voces de fuera. La ventana estaba entreabierta, y aunque no podía ver con claridad, conseguía oír cada palabra que Marcelo gritaba. Se levantó despacio, se acercó a la ventana, y fue entonces cuando vio la escena completa. La niña pequeña, sucia, hambrienta, siendo humillada por un hombre adulto como si fuera menos que nada, como si fuera basura, igual que las bolsas que la rodeaban. Roberto sintió que algo se le revolvía por dentro, una rabia sorda, una indignación profunda, pero también un dolor que no esperaba sentir, porque en aquellos ojos asustados de la niña vio todo lo que estaba mal en el mundo. Vio la crueldad disfrazada de pragmatismo, vio la indiferencia vestida de sentido común, vio una sociedad que desechaba a la gente como desechaba envases vacíos. Roberto no intervino de inmediato, no porque no quisiera, sino porque algo dentro de él le decía que necesitaba entender más. Necesitaba saber de dónde venía esa niña, a dónde iba, cómo había llegado hasta allí. Pagó la cuenta discretamente, dejó una generosa propina a Julia sin hacer preguntas y salió del restaurante por la puerta principal. Caminó hasta la esquina, giró en el callejón trasero y esperó. Minutos después, vio la pequeña figura saliendo de las sombras, caminando despacio por la calle, con los hombros caídos y los pasos arrastrados. Empezó a seguirla. Se mantuvo a una distancia segura, siempre al otro lado de la acera, siempre atento para no asustarla. La niña seguía por la calle de Alcalá, pasando por bares abarrotados, por tiendas aún abiertas, por grupos de jóvenes que reían a carcajadas. Nadie parecía notar su presencia. Era como si fuera invisible, una sombra que se deslizaba entre la gente sin que nadie se molestara en mirar hacia abajo. Roberto observaba todo con una atención casi dolorosa. Veía cómo esquivaba a los grupos más grandes, cómo bajaba la cabeza cuando pasaba cerca de los guardias de seguridad de las tiendas, cómo parecía haber aprendido a hacerse pequeña para no molestar. Caminaron durante casi media hora. El paisaje urbano iba cambiando poco a poco. Los escaparates elegantes daban paso a comercios más sencillos. Los edificios altos y acristalados cedían espacio a construcciones antiguas, desconchadas, con fachadas que hacía mucho tiempo que no veían una reforma. El movimiento disminuía y las calles se volvían más oscuras, con menos farolas funcionando. Roberto sentía el corazón encogido a cada manzana que recorría. ¿A dónde iba esa niña? ¿Dónde dormía? Tenía a alguien esperándola. La niña cruzó una amplia avenida, pasó por una gasolinera cerrada y entró en una plaza pequeña. Era uno de esos lugares que un día fueron planeados para ser punto de encuentro del barrio, pero que el tiempo y el abandono transformaron en solo un trozo de césped desgastado rodeado de bancos de madera agrietados. Todavía había algunos niños jugando por allí, supervisados por adultos que conversaban en grupos. También había una pareja de ancianos sentada en un banco, compartiendo un bocadillo, y un hombre vendiendo polos en un carrito de colores. La niña se detuvo en el borde de la plaza y se quedó observando. Parecía fascinada y al mismo tiempo triste, como si estuviera viendo algo que nunca podría tener. Los otros niños corrían, gritaban, reían. Tenían ropa limpia, calzado en los pies, adultos que los cuidaban. Tenían lo que ella no tenía. Después de unos minutos parada allí, caminó hasta un banco vacío, el más alejado posible de los otros, y se sentó. Abrazó las rodillas contra el pecho, apoyó la barbilla sobre ellas y se quedó así, quieta, mirando al cielo que comenzaba a oscurecerse por completo. Roberto,
Escondido detrás de un árbol al otro lado de la plaza, observaba sin entender muy bien lo que estaba pasando. Y fue entonces cuando vio algo que lo partió por la mitad. La niña empezó a cantar, bajito, casi en un susurro, pero él podía oírla porque la plaza se estaba quedando vacía y el silencio de la noche comenzaba a imponerse. «Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños felices te deseamos a ti», cantó sola, sin tarta, sin vela, sin nadie que aplaudiera o gritara. Cantó para sí misma como quien intenta creer que existe, que importa, que merece al menos ese ritual mínimo que todo niño conoce. Cuando terminó, cerró los ojos con fuerza, juntó las manos como en una oración e hizo un deseo silencioso. Roberto no podía oír lo que pedía, pero podía imaginarlo. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que sus labios se movían, en la expresión de puro anhelo estampada en aquel rostro sucio. Cuando abrió los ojos, la niña se levantó despacio, miró a su alrededor una última vez y siguió caminando. Salió de la plaza, cruzó una calle estrecha y se metió por un pasillo entre dos edificios antiguos. Roberto la siguió, ahora con más cuidado, porque el lugar se estaba volviendo cada vez más aislado. Pasaron por solares, por muros con grafitis, por construcciones abandonadas. El ruido de la ciudad iba quedando atrás, sustituido por un silencio pesado, interrumpido solo por el sonido lejano de los coches en la avenida. La niña llegó hasta un viaducto. Debajo había una valla de madera con varias tablas rotas. Se agachó, pasó por un agujero y desapareció al otro lado. Roberto esperó unos segundos, respiró hondo e hizo lo mismo. Al otro lado de la valla había un terreno abandonado. Era claramente lo que quedaba de una obra que nunca se había terminado. Había ladrillos esparcidos, sacos de cemento endurecido, hierros retorcidos, trozos de hormigón roto, y en el rincón más alejado, protegido por la sombra del viaducto, había un pequeño refugio improvisado. Estaba hecho de cartón. Grandes cajas de electrodomésticos, probablemente rescatadas de alguna basura, formaban las paredes. Por encima, lonas de plástico rotas intentaban proteger de la lluvia, sujetas con piedras y trozos de madera. Dentro se podían ver algunas mantas viejas, sucias, rotas. Había una mochila pequeña, descolorida, y a su lado una botella de plástico con un poco de agua. En el suelo una fruta magullada, tal vez un plátano o una manzana, guardada como si fuera un tesoro. La niña entró en el refugio, se sentó sobre una de las mantas y cogió la fruta con cuidado. Comió despacio, masticando cada trozo como si quisiera que durara lo máximo posible. Bebió un sorbo de agua, volvió a tapar la botella y la guardó en la mochila. Después se acostó sobre el cartón, se echó una de las mantas por encima y empezó a cantar de nuevo. Esta vez no era el cumpleaños feliz, era una canción de cuna, una de esas que las madres cantan a sus hijos para que se duerman, solo que ella se la cantaba a sí misma, con la voz entrecortada, intentando calmar su propio miedo a la noche que se acercaba. Roberto estaba escondido detrás de un bloque de hormigón, a pocos metros de distancia. Observaba aquella escena con los ojos llorosos, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza e impotencia. ¿Cómo? ¿Cómo una niña de ese tamaño estaba durmiendo sola en un terreno abandonado? ¿Dónde estaban los adultos responsables de ella? ¿Dónde estaba el Estado, las instituciones, las personas que deberían proteger a quienes no pueden protegerse? Y lo más importante, cómo él, Roberto Méndez, con todo el dinero que tenía, con toda la influencia que poseía, nunca se había parado a pensar que escenas como aquella ocurrían todos los días, justo debajo de sus narices, en la ciudad que creía conocer tan bien. Se quedó allí más de una hora, esperando a que la niña se durmiera. Cuando finalmente oyó que su respiración se volvía más profunda y regular, cuando estuvo seguro de que estaba dormida, Roberto salió de allí en silencio. Volvió a la calle, llamó a un taxi y fue directo a casa. Pero al llegar al caserón vacío de Chamartín, no pudo dormir. Se quedó sentado en el enorme salón, con las luces apagadas, pensando en esa niña cantando el cumpleaños feliz sola,
pensando en ella siendo humillada en el callejón, pensando en ella durmiendo sobre cartón mientras él tenía 5 habitaciones vacías, pensando en cómo su vida, tan llena de logros materiales, parecía tan vacía de sentido en comparación con la desesperación silenciosa de esa niña. Cuando el sol empezó a clarear, Roberto ya había tomado una decisión. Aún no sabía exactamente cómo lo haría, no tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa con absoluta certeza. No iba a fingir que no lo había visto. No iba a volver a su rutina de siempre y dejar a esa niña atrás, como si fuera solo otra estadística, otro número en las encuestas sobre pobreza infantil. Iba a hacer algo. Tenía que hacerlo. Se duchó, se vistió con ropa limpia y antes incluso de ir a la oficina, pasó por una panadería y compró bolsas llenas de panecillos frescos, fruta, zumo, yogur. También pidió que le hicieran una tarta pequeña, sencilla, con cobertura de chocolate. Nada muy elaborado, pero bonita, del tipo que una niña encontraría especial. Cuando todo estuvo listo, Roberto volvió al terreno abandonado. Aún era temprano, el sol apenas había salido por completo, y la ciudad todavía se estaba despertando. Pasó por el agujero de la valla con cuidado, sujetando las bolsas, y caminó despacio hasta el refugio de cartón. La niña aún dormía envuelta en la vieja manta. Roberto se quedó allí parado unos segundos, sin saber exactamente cómo actuar. No quería asustarla. No quería que pensara que era otro adulto peligroso, otra amenaza. Así que decidió esperar. Se sentó a unos metros de distancia, se apoyó en un pilar de hormigón y se quedó allí, quieto, esperando a que se despertara de forma natural. Media hora después, la niña se movió. Se desperezó, abrió los ojos lentamente y fue entonces cuando lo vio. Un hombre sentado allí cerca, mirándola. Todo su cuerpo se tensó. Se levantó de un salto, retrocedió hasta chocar con la pared de cartón, con los ojos desorbitados de miedo. Roberto se dio cuenta del pánico y levantó las manos en un gesto de paz. «Tranquila, no he venido a hacerte nada malo. No tienes que tener miedo de mí». La niña no respondió. Solo miraba, calculando si debía correr, si debía gritar, si debía hacer algo, pero las piernas parecían pegadas al suelo. Roberto continuó hablando, con voz suave, intentando transmitir seguridad. «Te vi anoche, vi lo que pasó en el restaurante, vi cómo te trataron, y se me encogió el corazón. Así que te seguí, no para hacerte daño, sino porque quería entender dónde vives, cómo vives. Sé que puede parecer extraño, sé que no me conoces, pero te he traído algo». Roberto cogió una de las bolsas y la dejó en el suelo, a medio camino entre los dos. Luego retrocedió de nuevo, dándole espacio para que pudiera acercarse si quería. La niña miró la bolsa, luego a él, luego a la bolsa de nuevo. La desconfianza luchaba contra la curiosidad y el hambre. Roberto continuó. «Hay pan, fruta, zumo, y también hay una tarta. Una tarta de verdad. No tienes que aceptarla si no quieres. La decisión es tuya, pero si la aceptas, que sepas que no quiero nada a cambio. Solo quería que tuvieras algo para comer hoy». La niña se quedó inmóvil durante casi un minuto entero. Entonces, lentamente, dio un paso adelante, luego otro, y otro más. Cuando llegó cerca de la bolsa, se agachó rápidamente, la atrajo hacia sí y la abrió. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio lo que había dentro. El olor a pan recién hecho invadió el aire. Las frutas de colores parecían brillar bajo la luz del sol, y allí en el fondo, cuidadosamente envuelta, estaba la tarta. Pequeña, sencilla, pero perfecta. Cogió la tarta con ambas manos, como si estuviera sosteniendo algo que pudiera romperse en cualquier momento. Miró a Roberto con una expresión que él jamás olvidaría. Era gratitud mezclada con incredulidad. Era alivio mezclado con el miedo de que aquello fuera un sueño. Era la expresión de alguien que hacía mucho tiempo que no sentía que le importaba a alguien. «¿Es de verdad?», preguntó ella con la voz temblorosa. «¿Es para mí?». Roberto sintió un nudo en la garganta. Asintió, sin poder hablar durante unos segundos.
Cuando finalmente encontró la voz, respondió: «Es tuya. Feliz cumpleaños atrasado». La niña abrazó la tarta contra su pecho y por primera vez en mucho, mucho tiempo, se permitió llorar. No de tristeza, no de miedo, sino de un alivio tan profundo que no cabía dentro de su pequeño pecho. Y Roberto, el hombre que lo tenía todo y al mismo tiempo nada, supo en ese preciso momento que su vida acababa de cambiar para siempre. Roberto volvió a casa con el corazón todavía acelerado después de aquel encuentro. Se sentó en su amplio despacho, con sus estanterías llenas de libros que rara vez abría y cuadros de paisajes que ya no veía, y se quedó allí pensando durante horas. La imagen de la niña abrazando aquella simple tarta como si fuera el mayor tesoro del mundo no se le iba de la cabeza. Sabía que darle comida una vez no resolvía nada. Era solo un gesto, demasiado pequeño ante la inmensidad del problema. Pero al mismo tiempo, era un comienzo. Y Roberto Méndez no era hombre de hacer las cosas a medias. Cogió el teléfono y llamó a Augusto, su mano derecha en la empresa. Augusto trabajaba con él desde hacía más de 15 años. Era abogado de formación, pero actuaba como director de operaciones de la cadena de restaurantes. Era un hombre de confianza, discreto, eficiente, alguien con quien Roberto sabía que podía contar para cualquier situación. Cuando Augusto respondió, Roberto fue directo al grano. «Augusto, necesito que hagas una investigación para mí. Necesito total discreción. No quiero alardes, no quiero que nadie más lo sepa aparte de ti». Augusto, acostumbrado a las peticiones inusuales de su jefe, no pareció sorprendido. «Puedes hablar, Roberto. ¿Qué necesitas?» Roberto respiró hondo y comenzó a contar. Contó sobre la niña, en el callejón, sobre la humillación, sobre cómo la siguió hasta el terreno abandonado. Contó sobre el refugio de cartón, sobre ella cantando el cumpleaños feliz sola en la plaza, y contó sobre la urgencia que sentía de hacer algo, de entender quién era esa niña, de dónde venía, si tenía familia, si alguien la estaba buscando. Al otro lado de la línea, Augusto se quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo, con una voz cargada de una seriedad que Roberto conocía bien: «Entiendo, Roberto, empezaré hoy mismo, pero sabes que esto puede revelar cosas difíciles, ¿verdad? Una niña, sola en la calle, generalmente tiene una historia dura detrás». «Lo sé», respondió Roberto. «Por eso mismo necesito saber. No puedo ayudar sin entender toda la situación». Augusto prometió que en unos días tendría información, y cumplió su palabra. 3 días después, llamó a Roberto y le pidió que se encontraran en un café discreto, lejos de la oficina. Cuando se sentaron, Augusto abrió una carpeta y comenzó a hablar, mientras Roberto sentía que se le revolvía el estómago con cada nueva información. La niña se llama Elena García. Tiene 6 años. La madre murió en el parto por complicaciones, que podrían haberse evitado si hubiera tenido acceso a una atención médica adecuada. El padre, un hombre llamado Valdemar, estaba metido en asuntos turbios, pequeños delitos, nada muy grave, pero lo suficiente como para que no quisiera criar a su hija. La dejó con una tía, hermana de la madre, que aceptó la custodia a cambio de recibir una ayuda del gobierno. Roberto apretó los puños. «¿Y esa tía? ¿Dónde está?» Augusto suspiró. La tía utilizaba a Elena, Roberto. La niña era obligada a pedir dinero en la calle, a rebuscar en la basura, a volver a casa siempre con algo. Si volvía con las manos vacías, le pegaban. Los vecinos lo sabían. Algunas personas incluso intentaron denunciar, pero el sistema es lento, está sobrecargado. Antes de que se hiciera algo, Elena se escapó. ¿Se escapó? Roberto abrió los ojos como platos. ¿Con 6 años? Con 5 en ese entonces. Augusto hojeó unos papeles. Se escapó porque la tía empezó a permitir que un conocido suyo, un hombre que frecuentaba la casa, le hiciera cosas inapropiadas a la niña. Elena no entendía bien lo que estaba pasando, pero sabía que estaba mal, que dolía, que la hacía sentir sucia. Una noche, cuando la tía salió y la dejó encerrada sola, Elena consiguió salir por una ventana y nunca más volvió.
Roberto sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Tuvo que girar el rostro, mirar por la ventana del café, respirar hondo para no derrumbarse allí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo una niña de 5 años había pasado por eso? ¿Cómo el mundo permitía que cosas así sucedieran? Hay más, continuó Augusto, con la voz pesada. El tal conocido de la tía, el hombre que abusaba de Elena, descubrió que se había escapado y la ha estado buscando. No porque le importe, sino porque tiene miedo de que le cuente a alguien lo que hizo. Tiene antecedentes, ya ha sido arrestado por agresión antes. Si encuentran a Elena y empieza a hablar, podría volver a la cárcel. Roberto miró de nuevo a Augusto, con los ojos ahora duros, determinados. Entonces tenemos que protegerla, ahora, hoy. Augusto asintió. Ya he contactado con un abogado especializado en derecho de la infancia y la adolescencia. Está preparando una orden de protección. Tendremos que acudir a la justicia, a los servicios sociales, hacerlo de la manera correcta. No podemos simplemente sacar a la niña de la calle sin respaldo legal. De lo contrario, podrías tener problemas serios. Haz lo que sea necesario, dijo Roberto. Quiero que tenga toda la protección posible. Quiero que ese hombre se mantenga lejos de ella. Y quiero que Elena tenga la oportunidad de una vida digna. En los días siguientes, Roberto visitaba a Elena en el terreno abandonado todas las mañanas. Le llevaba comida, ropa, mantas limpias. Conversaba con ella, despacio, ganándose su confianza poco a poco. Elena era desconfiada, como toda niña que ha aprendido de la peor manera que los adultos pueden hacer daño. Pero había algo en el talante tranquilo de Roberto, en la forma en que respetaba su espacio, que poco a poco iba derritiendo las barreras. Una mañana, Roberto llevó consigo a una mujer llamada Silvia. Era trabajadora social, contratada por él para ayudar en el proceso. Silvia tenía años de experiencia trabajando con niños en situación de vulnerabilidad. Sabía cómo acercarse, cómo conversar, cómo no asustar. Cuando Elena la vio, se puso tensa, pero Roberto le explicó que Silvia era una amiga, que estaba allí para ayudar también. Silvia se sentó en el suelo a la altura de Elena y comenzó a conversar. No hizo preguntas invasivas, no presionó. Solo contó historias, habló de otros niños a los que había ayudado, explicó que existían lugares seguros, personas a las que les importaba. Elena escuchaba en silencio, con los ojos atentos, procesando cada palabra. Fue Silvia quien, después de varias conversaciones a lo largo de una semana, consiguió que Elena contara su historia. Poco a poco, con la voz baja y largas pausas, la niña fue revelando los pedazos de su vida. Habló de la madre que nunca conoció, del padre que no quiso saber de ella, de la tía que la utilizaba, del hombre que le hacía daño, y de cómo huyó con miedo sin tener a dónde ir y acabó en las calles durmiendo donde podía, comiendo lo que encontraba. Roberto escuchaba todo con el corazón roto. Cada detalle era una puñalada, pero sabía que necesitaba escuchar, necesitaba entender para poder ayudar de verdad. Cuando Elena terminó de hablar, estaba llorando, y fue Roberto quien se acercó, despacio, y le preguntó si podía abrazarla. Ella dudó, pero luego asintió, y cuando él la envolvió en sus brazos, ella se aferró a él como quien se aferra a una tabla en medio del mar. En los días que siguieron, el abogado trabajó rápido. Consiguió la orden de protección que impedía que aquel hombre se acercara a Elena. Inició el proceso junto a los servicios sociales para regularizar la situación de la niña. Y Roberto, mientras esperaba que todo eso se resolviera legalmente, tomó una decisión. Tenía un pequeño apartamento que mantenía vacío, en un barrio tranquilo de la zona oeste. Era un inmueble que había comprado años atrás como inversión y nunca había alquilado. Decidió reformarlo rápidamente, transformarlo en un hogar para Elena. Contrató un equipo de limpieza, compró muebles sencillos pero cómodos, llenó la nevera, de comida saludable, compró ropa, juguetes, material escolar. Quería que cuando Elena entrara allí, sintiera que era un lugar suyo, no una caridad pasajera. Quería que fuera un hogar.
Tardó casi 2 semanas en que todo estuviera listo, tanto el apartamento como la parte legal. Cuando finalmente llegó el día de llevar a Elena allí, Roberto estaba más nervioso que nunca en ninguna reunión de negocios. Fue al terreno abandonado temprano por la mañana, acompañado de Silvia. Elena estaba despierta, sentada en el suelo de cartón, comiendo una manzana que él le había llevado el día anterior. «Elena», comenzó Roberto, agachándose frente a ella, «¿recuerdas que te dije que quería ayudarte? ¿Que quería que tuvieras un lugar seguro para vivir?» La niña asintió, desconfiada. «Pues bien, he preparado un apartamento para ti. Es pequeño, pero está limpio, es seguro, tiene comida, tiene una cama de verdad, tiene todo lo que necesitas. Y hay más. He conseguido protección legal para ti. Ese hombre que te hacía daño ya no puede acercarse a ti. Si lo intenta, irá a la cárcel». Elena lo miró con los ojos desorbitados. «¿Es verdad? Es verdad». Roberto sonrió, pero era una sonrisa cargada de emoción. «Ahora, no voy a obligarte a nada. Puedes quedarte aquí si quieres, pero si aceptas venir conmigo, te prometo que cuidaré de ti. No solo, Silvia estará siempre cerca. Hay una psicóloga que te ayudará a lidiar con todo lo que has pasado, y hay abogados garantizando que estés segura, pero la decisión es tuya». Elena se quedó en silencio durante un largo rato. Miró a su alrededor, al refugio de cartón que había sido su hogar durante tanto tiempo. Miró el terreno sucio, el viaducto de arriba, la dura realidad que conocía tan bien. Luego miró a Roberto, a Silvia, a las posibilidades que representaban, y con la voz temblorosa pero firme dijo: «Voy, pero si algo sale mal, si alguien intenta hacerme daño otra vez, vuelvo a la calle. Sé sobrevivir sola». Roberto sintió una opresión en el pecho con esa frase. Una niña de 6 años no debería saber sobrevivir sola, pero asintió, respetando su autonomía. «De acuerdo, si quieres volver en cualquier momento, no te lo impediré, pero haré todo lo posible para que nunca necesites volver». Ayudaron a Elena a recoger sus pocas cosas: la mochila vieja, la manta menos rota, una muñeca de trapo que había encontrado en la basura semanas antes y que guardaba como un tesoro. Luego salieron del terreno, pasaron por el agujero de la valla y entraron en el coche de Roberto. Elena nunca había ido en coche. Se quedó agarrada al asiento, mirando por la ventana con una mezcla de fascinación y miedo, mientras la ciudad pasaba rápida por fuera. Cuando llegaron al edificio donde estaba el apartamento, Elena miró hacia arriba, a los varios pisos, y preguntó: «¿De verdad voy a vivir aquí?» Roberto se rió, una risa suave, llena de ternura. «Aquí mismo, en el 4.º piso. Ven, te lo enseñaré». Subieron en ascensor, otra novedad aterradora para Elena. Cuando Roberto abrió la puerta del apartamento y encendió las luces, Elena dio unos tímidos pasos hacia adentro y se detuvo, congelada. Había un salón con un sofá cómodo, una televisión pequeña, cortinas limpias en las ventanas. Había una cocina con una mesita y 2 sillas. Y había una habitación solo para ella, con una cama de verdad, cubierta con sábanas blancas y un edredón de color rosa. Tenía un armario con ropa nueva, una alfombra mullida en el suelo, estanterías con algunos libros infantiles y juguetes. «¿Todo esto es mío?», preguntó Elena con la voz casi inaudible. «Todo tuyo», respondió Roberto. Elena caminó despacio hasta la cama, pasó la mano por el edredón, comprobando si era real. Luego se sentó en el borde y miró a su alrededor, como si estuviera intentando grabar cada detalle en la memoria antes de que todo desapareciera. Silvia entró en la habitación, se sentó a su lado y dijo con voz cariñosa: «No estás soñando, Elena. Esto es real y es tuyo. Puedes sentirte cómoda, puedes jugar, puedes hacer ruido, puedes ser una niña». Elena se giró hacia ella con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si rompo algo sin querer? ¿Me pegarán?» Silvia sintió que se le encogía el corazón. «No, mi amor, nadie te va a pegar. Si rompes algo, lo arreglamos. Pero nadie te hará daño por eso. Nunca más». En los días siguientes,
Elena fue adaptándose a esa nueva realidad. Todo le resultaba extraño. El colchón era demasiado blando. Había pasado tanto tiempo durmiendo en superficies duras que tardó en acostumbrarse. El agua caliente de la ducha la asustaba. Nunca se había duchado con agua caliente en su vida. La nevera llena de comida parecía un milagro que podría acabarse en cualquier momento, así que comía despacio, con miedo de que fuera la última vez. Roberto la visitaba todos los días. Le llevaba pequeños regalos, libros, dulces, pero sobre todo le llevaba tiempo. Se sentaba con ella, escuchaba sus historias, respondía a sus preguntas. Elena quería saberlo todo sobre él. ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿Por qué le importaba? ¿Tenía hijos? Roberto respondía con honestidad. Le contaba que no tenía hijos, que su esposa había fallecido, que vivía solo en una casa demasiado grande, y que cuando la vio en aquel callejón, siendo humillada, algo dentro de él cambió. Se dio cuenta de que había pasado toda la vida construyendo un imperio, pero no había construido una familia. No tenía a nadie a quien amar, a nadie a quien cuidar, a nadie que lo necesitara de verdad. Elena escuchaba todo con atención, y en uno de esos días, mientras estaban sentados en el sofá del salón viendo dibujos animados, preguntó: ¿Vas a ser como mi padre? Roberto sintió que se le apretaba la garganta. Quiero ser alguien en quien puedas confiar, alguien que estará aquí siempre que lo necesites. No sé si soy un padre, nunca lo he sido, pero puedo intentarlo si me dejas. Elena se quedó pensativa un momento. Luego dijo, con la sencillez devastadora de los niños: Entonces tú eres mi Roberto, y yo soy tu Elena. Así está bien. Roberto sonrió, con los ojos llorosos. Así está bien. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. La psicóloga que Silvia indicó comenzó a atender a Elena 2 veces por semana. Las sesiones eran difíciles. Elena tenía mucho que procesar, muchas heridas que curar, pero poco a poco, con paciencia y cuidado, comenzaba a entender que lo que le pasó no fue culpa suya, que no estaba sucia, que no merecía que la hubieran hecho daño. Empezaba a entender que ahora estaba a salvo. Los servicios sociales seguían el caso de cerca, haciendo visitas regulares, garantizando que todo se estuviera haciendo de la forma correcta. Roberto no quería atajos, no quería usar su influencia para acelerar procesos de forma irregular. Quería hacer todo bien, aunque tardara más, porque no lo estaba haciendo por capricho, lo estaba haciendo para darle a Elena una oportunidad real de futuro. Y mientras cuidaba de Elena, Roberto tampoco olvidaba dónde había comenzado todo. El restaurante, Marcelo, la humillación. Volvió al Villa Toscana algunas veces, siempre discreto, siempre observando. Veía cómo Marcelo trataba al equipo, cómo hablaba con los clientes, cómo gestionaba el lugar, y cuanto más veía, más se convencía de que aquel hombre no representaba los valores que él quería para su empresa. Si estuvieras en el lugar de Roberto, ¿habrías confrontado a Marcelo inmediatamente o habrías esperado para entender mejor la situación? Cuéntanoslo en los comentarios. Una noche de viernes, cuando el restaurante estaba abarrotado, Roberto entró vestido de forma más formal. Esta vez no quería pasar desapercibido. Quería que lo vieran. Se sentó en una mesa, en el centro del salón, y pidió el menú. Marcelo, ocupado en la cocina, no se dio cuenta de quién era el cliente. Fue solo cuando Roberto pidió hablar con el gerente que Marcelo salió, limpiándose las manos en el delantal, listo para atender una queja o un elogio más. Cuando vio quién estaba sentado en la mesa, Marcelo palideció. «Señor Méndez, no sabía que estaba usted aquí. Si hubiera avisado, lo habría preparado todo de forma especial». Roberto lo miró con una expresión neutra. «Siéntate aquí, Marcelo. Necesito hablar contigo». Marcelo se sentó, nervioso, ajustándose la corbata, intentando sonreír. «¿Qué puedo hacer por usted?» Roberto no perdió el tiempo. Hace unas semanas estaba cenando aquí solo, en una mesa discreta, cerca de la parte trasera, y vi algo que me molestó mucho. Marcelo frunció el ceño, intentando recordar. «¿Qué, señor?» «Te vi humillando a una
una niña de 6 años que pidió restos de comida. Te vi llamarla mendiga, aprovechada. Te vi tratarla como si fuera basura. El rostro de Marcelo se puso rojo. Ah, aquello. Señor Méndez, tiene que entender, esa gente aparece por aquí todo el tiempo. Si les prestamos atención, se convierte en un caos, atrae a más gente, crea problemas de seguridad. Roberto levantó la mano, interrumpiéndolo. No quiero oír excusas. Quiero que entiendas una cosa muy simple. Esta empresa no va de comida, va de personas. Y si no eres capaz de tratar a una niña hambrienta con dignidad, entonces no sirves para trabajar aquí. Marcelo intentó hablar, pero Roberto continuó, ahora con la voz más alta, haciendo que algunas mesas cercanas comenzaran a prestar atención. Esa niña a la que humillaste estaba durmiendo en un terreno abandonado. Había huido de casa porque estaba siendo abusada. Estaba sola en el mundo. Y cuando tuvo el valor de pedir ayuda, la echaste como si fuera un animal. El restaurante fue quedándose más silencioso. La gente miraba, curiosa. Marcelo estaba rojo de vergüenza y rabia al mismo tiempo. Señor Méndez, por favor, no tiene que hacer esto delante de todo el mundo. Sí que tengo que hacerlo, respondió Roberto levantándose, porque todo el mundo aquí necesita saber qué tipo de persona está al mando de esta cocina. Necesita saber que esta empresa no tolera la crueldad, no tolera la falta de empatía, no tolera que nadie sea tratado como menos que humano. Roberto sacó el móvil, abrió unas fotos y se las mostró a Marcelo. Eran imágenes de la cámara de seguridad de la parte trasera, mostrando a Elena siendo expulsada, mostrando a Marcelo gritándole. Y también había fotos de otros momentos similares. Un anciano siendo tratado con desprecio, una mujer pidiendo restos siendo despachada con grosería. Tienes dos opciones, Marcelo: reconocer que te equivocaste, pedir disculpas públicamente y aceptar participar en una formación sobre dignidad humana y responsabilidad social, o ser despedido ahora delante de todos y que estas imágenes se difundan mostrando el tipo de persona que eres. Marcelo miró a su alrededor. Vio las miradas de juicio de los clientes. Vio la expresión de alivio de algunos empleados que siempre se habían sentido incómodos con su forma de ser. Vio que no tenía salida. Con la voz temblorosa dijo: Yo me equivoqué. Pido disculpas. Pero Roberto negó con la cabeza. No es a mí a quien tienes que pedir disculpas. Es a esa niña que humillaste. Y como ella no está aquí, tendrás que vivir con eso en tu conciencia. En cuanto a trabajar aquí, se acabó. Estás despedido por causa justificada. El silencio en el restaurante era absoluto. Marcelo se levantó rojo, humillado, y se fue sin mirar atrás. Roberto entonces se giró hacia Julia, la camarera que había presenciado todo aquella noche. La llamó a la mesa. «Julia, ¿te acuerdas de esa noche?» Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, señor, me acuerdo. Quise ayudar, pero tuve miedo de perder el trabajo». Roberto sonrió, amable. «No hiciste nada malo, pero ahora quiero darte una oportunidad. A partir de hoy, eres la nueva gerente de este restaurante, y tu primera misión es implementar una nueva política. Toda la comida que sobre y esté en condiciones de ser consumida será donada a instituciones, albergues y personas en situación de calle, con respeto, organización y dignidad. ¿Aceptas?» Julia apenas podía creerlo. «Acepto, señor, de todo corazón». Y fue así, esa noche, como la historia de Elena comenzó a transformar no solo una vida, sino toda una cultura dentro de la empresa de Roberto Méndez. Lo que comenzó con una niña pidiendo restos en la basura se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Los meses fueron pasando, y la vida de Elena iba adquiriendo colores que nunca imaginó que existieran. Despertar en un colchón blando dejó de ser extraño y pasó a ser normal. Desayunar con panecillos calientes, leche y fruta dejó de parecer un sueño y se convirtió en rutina. Pero más importante que todo eso era despertar sabiendo que Roberto estaría allí, que Silvia pasaría a conversar, que había gente a la que le importaba si había dormido bien,
si tenía hambre, si necesitaba algo. La matrícula en la escuela fue un momento especial. Roberto la llevó personalmente, sosteniendo su mano mientras caminaban por los pasillos coloridos, llenos de dibujos infantiles pegados en las paredes. Elena miraba todo con los ojos desorbitados, fascinada y al mismo tiempo asustada. Nunca había entrado en una escuela antes. No sabía leer, no sabía escribir, apenas sabía sostener un lápiz correctamente. Pero la directora, una señora llamada doña Beatriz, de pelo canoso y sonrisa acogedora, se arrodilló frente a ella y le dijo con voz cariñosa: «Bienvenida, Elena. Aquí aprenderás muchas cosas, harás amigos, jugarás, descubrirás que eres capaz de mucho más de lo que imaginas». El primer día de clase, Elena se aferró a la pierna de Roberto con fuerza, sin querer que se fuera. Roberto se agachó, la miró a los ojos y dijo con voz firme pero amable: «Volveré. Al final del día estaré aquí esperándote. Te lo prometo. Y yo siempre cumplo mis promesas». Elena dudó, pero acabó soltando su pierna. Entró en la clase de la mano de la profesora, una chica joven llamada Carolina, que la llevó hasta un pupitre cerca de la ventana. Los otros niños miraban con curiosidad a la niña nueva, con su uniforme nuevo y su expresión asustada. Pero poco a poco, con la paciencia de Carolina y la naturalidad con que los niños hacen amistades, Elena comenzó a soltarse. En el recreo, una niña llamada Isabel le ofreció la mitad de su merienda. Elena miró aquel trozo de bizcocho como si fuera oro y preguntó, tímida: «¿Estás segura? ¿No te va a faltar a ti?» Isabel se rió. «Mi madre siempre me pone de más. Puedes comer». Y fue allí, compartiendo un trozo de bizcocho en el patio de la escuela, donde Elena hizo su primera amiga. Cuando Roberto volvió al final del día, como había prometido, encontró a Elena esperando en la puerta con una sonrisa en el rostro, una sonrisa verdadera, de esas que iluminan todo a su alrededor. Corrió hacia él y saltó a sus brazos, contándole atropelladamente todo lo que había aprendido, sobre Isabel, sobre lo simpática que era la profesora Carolina, sobre los dibujos que habían hecho. Roberto la escuchó con atención, sintiendo que se le encogía el pecho de emoción. Esa era la niña que había visto cantando el cumpleaños feliz sola en una plaza. Esa era la niña que dormía sobre cartón. Y ahora estaba allí, llena de vida, llena de historias que contar, llena de futuro. Comprendió, en ese momento, que no solo le estaba dando una nueva vida a Elena, ella le estaba dando una nueva vida a él también. En casa, las noches adquirieron un ritual. Después de la cena, Elena elegía un libro y le pedía a Roberto que leyera. Al principio, eran historias sencillas, con muchas imágenes y pocas palabras, pero poco a poco, a medida que Elena iba aprendiendo a reconocer las letras, ella misma comenzaba a leer algunas frases. Roberto tenía una paciencia infinita. Cuando se atascaba en una palabra difícil, él esperaba, le daba pistas, celebraba cuando acertaba. Y al final de cada historia, antes de dormir, Elena siempre hacía la misma pregunta: «¿Estarás aquí mañana por la mañana?» Y Roberto siempre respondía: «Estaré, siempre estaré». Silvia continuaba siguiendo el caso de cerca. Hacía visitas regulares, conversaba con Elena sobre cómo se sentía, sobre la escuela, sobre las pesadillas que todavía aparecían a veces, porque a pesar de toda la estructura, de todo el cariño, los traumas no desaparecían de la noche a la mañana. Elena todavía se despertaba en mitad de la noche a veces, sudada, con miedo de que todo fuera un sueño y que al abrir los ojos estuviera de vuelta en el terreno abandonado. En esos momentos, Roberto estaba siempre atento. Oía cuando se movía en la habitación, iba hasta allí, se sentaba en el borde de la cama y se quedaba allí hasta que ella volvía a dormirse. La psicóloga, la doctora Marcia, también hacía un trabajo esencial. En las sesiones, Elena iba aprendiendo poco a poco a nombrar sus sentimientos, a entender que la rabia, la tristeza y el miedo eran normales después de todo lo que pasó. Aprendía que no necesitaba ser fuerte todo el tiempo, que podía llorar, podía pedir ayuda, podía ser simplemente una niña. Y poco a poco, muy despacio,
Las heridas internas comenzaban a cicatrizar. Roberto, por su parte, también estaba cambiando. El hombre que antes vivía para el trabajo, que pasaba 12, 14 horas al día inmerso en hojas de cálculo, reuniones y estrategias empresariales, ahora tenía otros compromisos. Tenía que estar en casa a la hora de la cena, tenía que ayudar con los deberes, tenía que ir a las reuniones de padres en la escuela, y descubrió que le gustaba todo aquello. Le gustaba tener a alguien esperándolo. Le gustaba tener responsabilidades que no eran financieras, sino afectivas. Le gustaba ser importante para alguien de una forma que ningún dinero podría comprar. Augusto, su mano derecha, notó la transformación. En una reunión, comentó sonriendo: «Estás diferente, Roberto. Más ligero, diría yo». Roberto le devolvió la sonrisa. «Es verdad. Pasé años construyendo un imperio, pero solo ahora estoy entendiendo lo que significa tener algo que realmente importa». Mientras tanto, en el restaurante Villa Toscana, los cambios implementados por Julia estaban dando resultados sorprendentes. La política de donación de alimentos no solo ayudaba a muchas personas, sino que también mejoró la imagen del restaurante. Los clientes elogiaban la iniciativa, los medios locales hicieron reportajes y otros establecimientos de la cadena comenzaron a adoptar la misma práctica. Julia se reveló como una líder nata, alguien que trataba al equipo con respeto pero también con firmeza, alguien que entendía que un restaurante no es solo sobre comida, sino sobre personas. Roberto visitaba el Villa Toscana de vez en cuando para ver cómo iba todo. En una de esas visitas, Julia lo llamó para mostrarle algo. En la parte trasera del restaurante, donde antes solo había bolsas de basura y desprecio, ahora había una pequeña área organizada. Todos los días, al final del turno, la comida que sobraba y estaba en perfectas condiciones se separaba en táperes limpios y etiquetados. Un representante de un albergue local pasaba a recogerlos, y cuando aparecía alguien pidiendo comida, como ocurría de vez en cuando, el equipo ofrecía un tupper con respeto. A veces incluso invitaba a la persona a sentarse y comer allí mismo con dignidad. «Mira esto, Roberto», dijo Julia con orgullo. «Ayer apareció aquí una señora mayor pidiendo comida. Le ofrecí un menú completo con arroz, frijoles, carne y ensalada. ¿Sabes lo que dijo? Que hacía años que no comía una comida decente, que siempre tenía que comer restos fríos, comida en mal estado, y que por primera vez alguien la trató como a una persona, no como a un estorbo». Roberto sintió que se le humedecían los ojos. «Eso es, Julia. Es exactamente eso lo que quería cuando empecé todo esto. Dignidad, respeto. Reconocer que, antes que nada, estamos tratando con personas». La historia de Elena y Roberto comenzó a extenderse. No porque él quisiera publicidad, todo lo contrario. Roberto siempre fue discreto sobre su vida personal. Pero en una ciudad grande como Madrid, las buenas historias tienen una forma de filtrarse. Alguien de la escuela se lo comentó a alguien que conocía a un periodista. Alguien del restaurante se lo contó a un cliente que se lo contó a otro. Y de repente, un pequeño artículo apareció en un periódico local. No tenía nombres completos, no tenía fotos, pero contaba la historia de un empresario que acogió a una niña en situación de calle y transformó no solo su vida, sino toda la cultura de su empresa. La repercusión fue inesperada. La gente comenzó a enviar mensajes a la sede de la empresa, elogiando la iniciativa, preguntando cómo podían ayudar, ofreciendo donaciones a instituciones que cuidaban de niños. Roberto no supo muy bien cómo lidiar con todo aquello. No había hecho nada buscando reconocimiento. Lo había hecho porque era lo correcto. Pero Augusto lo convenció de que esa atención podría usarse para el bien. Así nació el Proyecto Elena. No era una institución de caridad en el sentido tradicional. Era una iniciativa que conectaba a empresarios dispuestos a ayudar con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. No se trataba solo de dar dinero, sino de involucrarse, de apadrinar, de crear vínculos. Roberto no quería que se convirtiera en algo frío, burocrático. Quería que cada niño atendido por el proyecto tuviera a alguien a quien le importara de verdad,
así como a él le importaba a Elena. La primera reunión del proyecto tuvo lugar en una sala de la empresa con unas 20 personas interesadas. Roberto estaba nervioso. No estaba acostumbrado a hablar de sentimientos, de emociones, pero cuando comenzó a contar la historia de Elena, cuando habló de esa noche en el callejón, del cumpleaños solitario en la plaza, de los primeros días de ella en el apartamento, su voz fue ganando firmeza. Habló de cómo esa experiencia había cambiado su vida, de cómo había descubierto que el éxito sin propósito es vacío. Al final de la reunión, varias personas se comprometieron a participar. Había abogados ofreciendo servicios pro bono para regularizar documentaciones, psicólogos dispuestos a atender gratuitamente, empresarios queriendo financiar apartamentos, material escolar, cursos de formación profesional. Y también había gente común, personas sin grandes recursos pero con tiempo y disposición para involucrarse, para ser una presencia en la vida de alguien que lo necesitaba. Elena, que ya tenía 8 años en esa época, participó en un encuentro del proyecto. Roberto consideró importante que ella supiera el impacto que su historia estaba teniendo. Un sábado por la mañana, la llevó a un centro comunitario donde varios niños atendidos por el proyecto estaban reunidos. Había niños de todas las edades, provenientes de diferentes situaciones, pero todos compartiendo algo en común: la experiencia de haber sido invisibles y ahora estar siendo vistos. Elena se mostró tímida al principio, pero cuando vio a otros niños jugando, riendo, siendo simplemente niños, se fue soltando. Roberto observaba desde lejos, conversando con otros adultos involucrados en el proyecto. Una de las mujeres, llamada Fernanda, que había apadrinado a un niño de 10 años, se acercó a Roberto y le dijo: «No te imaginas cuánto significa esto. Mi marido y yo no podemos tener hijos. Lo intentamos durante años, hicimos tratamientos, nada, funcionó. Nos sentíamos vacíos, sin propósito. Cuando nos enteramos del proyecto decidimos intentarlo, y conocimos a Juan. Había pasado por tantas cosas malas, era tan desconfiado con los adultos, pero poco a poco se fue abriendo. Hoy me llama tía Fernanda, y cuando sonríe cuando cuenta algo que pasó en la escuela, siento que mi vida tiene sentido». Roberto sonrió, emocionado. Es exactamente eso. No se trata de salvar a nadie, se trata de compartir la vida. Se trata de reconocer que todos nos necesitamos los unos a los otros. Esa noche, cuando volvieron a casa, Elena estaba cansada, pero feliz. En el coche miró a Roberto y le preguntó: ¿todos esos niños van a tener lo que yo tengo? ¿Van a tener una casa, comida, gente que los cuide? Roberto asintió. La tendrán, cada uno a su manera, a su tiempo, pero la tendrán. Porque nadie merece estar solo, Elena. Nadie merece ser invisible. Elena se quedó pensativa un momento. Luego dijo, con la voz suave: «Yo era invisible, ¿verdad? Cuando vivía en la calle, la gente pasaba a mi lado y fingía que yo no existía». «Es verdad», respondió Roberto sintiendo que se le apretaba la garganta. «Pero nunca dejaste de existir. Siempre fuiste importante, siempre fuiste valiosa. Solo necesitabas que alguien se parara a mirar de verdad». Elena se acurrucó en el asiento, abrazando la mochila escolar que ahora estaba llena de cuadernos y libros en lugar de migajas y botellas vacías. «Y tengo suerte de que tú miraras». Roberto tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. «La suerte es toda mía, Elena, toda mía». Los años fueron pasando y la vida seguía su curso. Elena crecía, maduraba, florecía, seguía teniendo días difíciles, momentos en que los fantasmas del pasado volvían para atormentarla, pero ahora tenía una estructura para lidiar con ello. Tenía terapia, tenía apoyo, tenía personas que la amaban. A los 10 años leía libros sola, sacaba buenas notas en la escuela, participaba en obras de teatro e incluso había comenzado a dar clases de guitarra. Roberto, que ya rondaba los 60 años, descubrió que ser padre después de viejo tenía sus ventajas. Tenía una paciencia que no habría tenido a los 30. Tenía la sabiduría acumulada de décadas de vida. Tenía recursos para ofrecer oportunidades que la mayoría de los niños no tienen, pero lo más importante de todo, tenía tiempo.
Porque después de conocer a Elena, después de entender lo que realmente importaba, había reorganizado su vida. Seguía al mando de la empresa, pero ahora delegaba más, confiaba en su equipo, no necesitaba controlar cada detalle. Una tarde de domingo estaban los dos en el parque, esa misma plaza donde Elena había cantado el cumpleaños feliz sola años antes. Solo que ahora no estaba sola. Estaba corriendo con Isabel y otras amigas de la escuela, riendo a carcajadas, sin miedo a ser vista, sin miedo a ser expulsada. Roberto estaba sentado en un banco observando cuando apareció Silvia. Ella seguía acompañando el caso, incluso después de tanto tiempo, porque había creado un vínculo verdadero con esa familia. Se sentó al lado de Roberto y se quedaron los dos allí, en un silencio cómodo, simplemente observando a Elena jugar. Después de unos minutos, Silvia dijo: «Sabes que transformaste su vida, ¿verdad?». Roberto negó con la cabeza. «Ella también transformó la mía. Yo vivía en piloto automático. Me despertaba, trabajaba, dormía. Todo sin sentido, sin color. Elena trajo vida a mi casa, trajo propósito a mi existencia». Silvia sonrió. «¿Os salvasteis el uno al otro entonces?». Roberto asintió. «Creo que sí. Creo que fue exactamente eso». En ese momento Elena vino corriendo hacia ellos, jadeante, con las mejillas sonrosadas de tanto correr. Se sentó en el regazo de Roberto, aunque ya era demasiado grande para eso, y anunció: «¿Sabes de qué estábamos hablando? Que cuando sea mayor quiero ayudar a niños, quiero trabajar en un lugar como ese proyecto que lleva mi nombre. Quiero que otros niños tengan la oportunidad que yo tuve». Roberto la abrazó con fuerza, sintiendo que el corazón se le desbordaba. «Lo conseguirás, Elena. Conseguirás todo lo que quieras, porque eres fuerte, inteligente y tienes un corazón enorme». Elena sonrió y volvió corriendo a jugar con sus amigas. Roberto y Silvia se quedaron allí observando, sabiendo que estaban presenciando algo raro y precioso. El renacimiento de una vida que parecía condenada. La transformación del dolor en esperanza. La prueba de que un único gesto de humanidad puede cambiar destinos. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, Roberto llamó a Elena. Era hora de volver a casa. En el camino, ella le cogió la mano y le dijo, con la sencillez que solo los niños tienen: «Sabes que mi lugar favorito en el 1900 mundo es contigo». Roberto se detuvo, se agachó frente a ella y respondió con la voz entrecortada: «El mío también es contigo, hija. El mío también». Y en esa palabra, hija, estaba todo el amor que nunca supo que era capaz de sentir. Estaba toda la transformación que una niña invisible había provocado en la vida de un hombre que lo tenía todo y al mismo tiempo nada. Era la prueba de que la familia no es solo sangre, sino elección. Es cuidado, es presencia, es amor que se construye día a día. Cuando llegaron a casa esa noche, Elena fue directa a su habitación a hacer los deberes. Roberto se quedó en el salón, mirando las fotos que ahora decoraban las paredes. Fotos de Elena en su primer día de escuela. Fotos de cumpleaños celebrados con tartas de verdad y muchos amigos. Fotos de paseos por el parque, de viajes que hicieron juntos, de momentos simples pero preciosos. Y en el centro de todas ellas, la primera foto que se hicieron juntos. Elena todavía pequeña, todavía con esa mirada asustada, sosteniendo la tarta que Roberto le había llevado al terreno abandonado. Esa foto era el punto de partida, el momento en que todo cambió, y Roberto sabía que guardaría esa imagen para siempre, no solo en un marco, sino en su corazón, porque era el recuerdo de que cuando elegimos ver a quien el mundo insiste en hacer invisible, cuando elegimos tender la mano en lugar de desviar la mirada, pueden ocurrir milagros, milagros pequeños, cotidianos, pero que transforman vidas por completo. Elena acababa de cumplir 15 años cuando casi sucedió todo lo que Roberto más temía. Era una tarde común de jueves. Elena volvía de la escuela con Isabel, riendo de alguna broma interna que solo los adolescentes entienden, cuando un coche se detuvo en la acera a su lado. Un hombre salió, delgado, con la barba por hacer,
y los ojos nerviosos. Elena sintió que se le helaba la sangre en las venas antes incluso de reconocerlo por completo. Pero el cuerpo no olvida. El cuerpo guarda recuerdos que la mente intenta borrar. Era él, el hombre que le había hecho daño cuando era pequeña. El hombre que la orden de protección debería mantener lejos de ella para siempre. Isabel se dio cuenta al instante de que algo iba mal. Elena se había puesto pálida, estaba temblando. El hombre dio unos pasos hacia ellas y habló con voz áspera, intentando sonar casual, pero fallando estrepitosamente. «¿Elena? ¿Eres tú? Vaya, ¿cómo has crecido? Tenemos que hablar». «No», fue todo lo que Elena consiguió decir. La voz salió débil, temblorosa, pero se forzó a continuar. «No puedes estar aquí. Hay una orden judicial. Si te acercas a mí, irás a la cárcel». El hombre se rió, pero era una risa sin alegría, tensa. «Ah, eso. Mira, solo quiero hablar. Solo unos minutitos. No me negarás eso después de tanto tiempo, ¿verdad? Después de todo, yo fui como de la familia para ti». Isabel, con un coraje que no sabía que tenía, sacó el móvil y gritó: «Voy a llamar a la policía ahora mismo. Lárgate de aquí». El hombre dudó, miró a su alrededor, vio que algunas personas en la calle estaban empezando a prestar atención. Dio un paso más como si fuera a insistir, pero Elena reunió todas las fuerzas que tenía y gritó, con una voz que resonó por toda la calle: «Lárgate de aquí. No tienes ningún derecho sobre mí. Nunca lo tuviste. Fue suficiente». El hombre retrocedió, entró en el coche y se fue a toda velocidad. Elena se derrumbó, las piernas le fallaron y cayó de rodillas en la acera. Isabel la sostuvo, llamó inmediatamente a Roberto, mientras intentaba calmar a su amiga, que temblaba como una hoja al viento. En menos de 10 minutos, Roberto estaba allí. Había salido de una reunión importante sin pensárselo 2 veces. Cuando vio a Elena de esa manera, sintió una mezcla de rabia, miedo y un deseo feroz de protegerla. La llevó a casa, llamó a Silvia, a la psicóloga, avisó al abogado y puso una denuncia. La policía ya estaba buscando al hombre, que había violado la orden de protección y ahora enfrentaría serias consecuencias legales. Pero Roberto sabía que la consecuencia más grave no era legal, era emocional. Elena había trabajado tanto para superar los traumas, para construir una nueva vida, y en un instante, con solo una aparición de ese hombre, todo parecía estar desmoronándose. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó sentada en la cama, abrazando sus rodillas, mirando al vacío. Roberto entró en su habitación sobre las 3 de la madrugada, se sentó a su lado y se quedó allí, en silencio. Después de largos minutos, Elena habló, con la voz ronca de tanto llorar. «Pensé que lo había superado. Pensé que ya no tenía poder sobre mí. Pero cuando lo vi, volví a ser esa niña asustada de 5 años». Roberto le tomó la mano y la apretó con fuerza. «Ya no eres esa niña, Elena. Has crecido, te has hecho fuerte. El miedo que sentiste hoy es normal, es humano, pero no define quién eres ahora». «Pero, ¿y si vuelve? ¿Y si no se rinde?». Roberto respiró hondo. «Será arrestado. La justicia hará lo que tiene que hacer esta vez. Pero aunque tarde, aunque lo intente de nuevo, no estás sola. Nunca más estarás sola. Yo estoy aquí. Silvia está aquí. Isabel está aquí. Tienes toda una red de personas que te quieren y te van a proteger». Elena apoyó la cabeza en el hombro de Roberto y lloró. Lloró todo lo que había guardado. Lloró por la niña que fue, por el dolor que cargó, por el miedo que regresó. Y Roberto se quedó allí, firme como una roca, hasta que el llanto se convirtió en sollozos, los sollozos en respiraciones profundas y las respiraciones en sueño. Solo entonces se levantó, la cubrió con la manta y salió de la habitación. Los días siguientes fueron difíciles. Elena faltó a la escuela, se volvió más callada, más retraída. La psicóloga intensificó las sesiones. Silvia la visitaba todos los días, y Roberto reorganizó toda su agenda para estar presente el mayor tiempo posible.
porque sabía que ese era un momento crucial. Elena estaba en una encrucijada entre dejar que el pasado venciera o reunir fuerzas para seguir adelante. Fue Isabel quien le dio el empujón que faltaba. Una tarde apareció en casa de Elena con una mochila llena de chucherías, películas malas de comedia romántica y mucha disposición para hacer reír a su amiga. «No vamos a dejar que ese hombre horrible te arruine la vida», declaró con la firmeza de quien ha decidido tomar el control. «No merece ese poder sobre ti. Así que hoy, tú y yo vamos a ver películas pésimas, comer porquerías y recordar todo lo bueno que hay en tu vida». Elena intentó resistirse, pero Isabel era persistente. Y poco a poco, muy despacio, Elena se fue permitiendo relajarse. Se rieron de chistes tontos, comentaron sobre los actores, comieron palomitas hasta no poder más. Y cuando la noche terminó, Elena se dio cuenta de que había pasado horas sin pensar en ese hombre. Se dio cuenta de que todavía era capaz de reír, de sentir ligereza, de vivir. El hombre fue arrestado una semana después. La policía lo encontró intentando salir de la ciudad. Cuando Roberto recibió la llamada informando de la detención, sintió un alivio tan grande que tuvo que sentarse. Se lo contó a Elena con cuidado, sin celebrar excesivamente, porque sabía que eso no borraba el dolor, pero era un paso importante. Elena escuchó en silencio, luego asintió y dijo: «Gracias, por todo, por no haberte rendido nunca conmigo, Roberto». La abrazó y respondió: «Nunca me rendiré, nunca». Con el tiempo Elena se fue recuperando de aquel susto. Volvió a la escuela, retomó las clases de guitarra, volvió a sonreír con más frecuencia. Y lo más importante, entendió algo fundamental. Los traumas no desaparecen por completo, pero pierden el poder de controlar cuando encontramos fuerzas dentro de nosotros y apoyo a nuestro alrededor. Cuando Elena cumplió 18 años, Roberto organizó una fiesta. Nada extravagante, solo las personas que realmente importaban. Estaba Isabel, por supuesto, junto con otros amigos de la escuela. Estaba Silvia, que se había convertido prácticamente en parte de la familia. Estaba Julia, la gerente del Villa Toscana, que se había vuelto una amiga personal. Estaba Augusto y su esposa. Estaba la doctora Marcia, la psicóloga que había acompañado a Elena durante tantos años, y también estaban algunos de los niños del proyecto Elena que habían creado vínculos a lo largo de los años. La fiesta fue en un asador sencillo, con música en vivo, una tarta grande y mucha conversación. Pero el momento más especial fue cuando Roberto pidió la atención de todos e hizo un brindis. Levantó su copa y dijo, con la voz cargada de emoción: «Hace 13 años conocí a una niña pequeña, hambrienta, asustada, que pedía restos de comida en un callejón. Ese día pensé que iba a ayudar a alguien, pero la verdad es que quien fue salvado fui yo. Elena me dio un propósito que no tenía. Me enseñó lo que significa amar de verdad. Me mostró que la familia no es sangre, es la elección diaria de estar presente, de cuidar, de creer en el otro, incluso cuando no cree en sí mismo». Hizo una pausa, miró a Elena, que tenía los ojos llorosos, y continuó: «Hoy cumples 18 años. Oficialmente eres una adulta, pero quiero que sepas que esta casa, este espacio, este amor, nada de esto tiene fecha de caducidad. Siempre tendrás un lugar aquí. Siempre tendrás un padre que te quiere más que a nada en el mundo. Y siempre tendrás una familia que estará a tu lado, pase lo que pase». Elena se levantó, fue hacia Roberto y lo abrazó con fuerza. Le susurró al oído, solo para que él lo oyera: «Me lo diste todo. Me diste comida cuando tenía hambre. Me diste una casa cuando no tenía dónde dormir. Me diste amor cuando pensaba que no merecía ser amada. Y me diste un futuro cuando pensaba que solo tenía pasado». Roberto la apretó con más fuerza aún, sin importarle que todos estuvieran mirando, sin importarle las lágrimas que corrían por su rostro, porque ese momento valía todas las reuniones que canceló, todos los negocios que dejó de hacer, todas las horas que invirtió siendo padre en lugar de solo empresario. Después de la fiesta, ya tarde en la noche, Roberto y Elena estaban sentados en el balcón del apartamento.
mirando la ciudad iluminada abajo. Elena acababa de ser admitida en la universidad para estudiar psicología. Quería trabajar con niños en situación de vulnerabilidad, quería devolver al mundo un poco de lo que había recibido, y Roberto no podría estar más orgulloso. ¿Sabes en qué pienso a veces?, dijo Elena, rompiendo el silencio. Si no me hubieras mirado esa noche, si hubieras sido como todas las demás personas que pasaban a mi lado y fingían que era invisible, ¿dónde estaría hoy? Roberto se quedó pensativo. No lo sé, Elena. Quizás hubieras encontrado ayuda en otro lugar. Quizás otra persona se habría parado a mirar. O quizás no. Pero lo que sé con certeza es que mi vida sin ti sería infinitamente más vacía. Elena sonrió. ¿Crees que fue el destino, que nos encontráramos de esa manera? Roberto negó con la cabeza. No sé si creo en el destino, pero creo en las elecciones. Esa noche elegí no desviar la mirada. Elegí seguirte. Elegí que me importaras. Y cada día desde entonces vuelvo a elegir. Elijo ser tu padre. Elijo quererte. Elijo estar presente. Es la mejor elección que nadie ha hecho por mí, dijo Elena, con la voz entrecortada. Fue la mejor elección que he hecho por mí también. Se quedaron allí un rato más, en un silencio cómodo, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Y Elena pensó en todo el viaje, pensó en la niña que fue, cantando el cumpleaños feliz sola en una plaza. Pensó en la adolescente asustada que casi fue atrapada de nuevo por el pasado. Y pensó en la mujer en la que se estaba convirtiendo, fuerte, decidida, llena de sueños y posibilidades. Unos meses después, Elena comenzó a trabajar como voluntaria en el proyecto que llevaba su nombre. 3 veces por semana, después de las clases de la universidad, iba al centro comunitario y pasaba tiempo con los niños atendidos. Jugaba con ellos, escuchaba sus historias, ofrecía un hombro para llorar cuando lo necesitaban. Y en cada uno de esos niños veía un pedacito de sí misma. Veía el dolor, el miedo, pero también veía la esperanza, la resiliencia, la impresionante capacidad que tienen los niños para reconstruirse cuando encuentran amor y estructura. Hubo una niña en especial, llamada Luisa, que tocó profundamente el corazón de Elena. Tenía 7 años, el pelo rizado y una mirada desconfiada de quien ya ha aprendido a no esperar nada bueno de los adultos. Había sido encontrada viviendo debajo de un viaducto, prácticamente en la misma situación que Elena años antes. Cuando Elena la vio por primera vez, sintió como si estuviera mirando un espejo del pasado. Se acercó despacio, se sentó en el suelo al lado de Luisa y no intentó forzar la conversación. Simplemente se quedó allí, presente, disponible. Después de unos minutos, Luisa preguntó con voz pequeña: ¿Tú también vivías en la calle? Elena asintió. Vivía, cuando tenía más o menos tu edad. ¿Y qué pasó? Alguien me miró. Alguien decidió que yo importaba y me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Luisa se quedó pensativa. ¿Crees que yo también puedo tener una oportunidad? Elena tomó la pequeña mano de la niña y la apretó con cariño. Estoy segura. ¿Y sabes una cosa? No estás sola en esto. Hay mucha gente aquí queriendo ayudarte, incluida yo. Fue el comienzo de una conexión especial. Elena comenzó a seguir el caso de Luisa más de cerca, trabajando junto con el equipo del proyecto. Y meses después, cuando Luisa fue acogida por una familia que se enamoró de ella, Elena estaba allí, llorando de alegría, sabiendo que otra vida estaba siendo transformada. Roberto observaba todo esto con un orgullo que no le cabía en el pecho. Veía a Elena convertirse en la mujer increíble que siempre supo que sería. Veía el ciclo completarse, la niña que fue salvada ahora salvando a otras. Y entendía, finalmente, el verdadero significado del legado. No era dejar dinero, no era dejar empresas, era dejar amor multiplicado, era plantar semillas de esperanza que continuarían brotando mucho después de que él ya no estuviera. Una noche, ya con Elena en la universidad, haciendo prácticas y pensando en el futuro, Roberto tuvo una conversación importante con ella.
La llamó para que se sentara en el salón y le dijo con voz seria: «Necesito hablar contigo de algo». Elena se preocupó. «¿Ha pasado algo?» «No, nada malo». Roberto sonrió para calmarla. «Es sobre documentos legales. Ya eres mayor de edad desde hace un tiempo, y me gustaría oficializar algo que ya es real en el corazón. Quiero adoptarte formalmente. Quiero que seas mi hija no solo en la práctica, sino también en el papel». Elena se quedó sin palabras por unos segundos. Luego, las lágrimas comenzaron a rodar. «Pero ya soy tu hija. Lo soy desde hace mucho tiempo». «Lo sé», respondió Roberto, también emocionado. «Pero quiero que sea oficial. Quiero que tu apellido sea Méndez. Quiero que legalmente, jurídicamente, sin sombra de duda, seas reconocida como mi hija. Si tú quieres, claro». Elena no necesitó pensar. Se arrojó a los brazos de Roberto y respondió entre sollozos: quiero mucho». El proceso fue rápido. Con 18 años, Elena podía decidir por sí misma sobre la adopción. Y unos meses después, en una ceremonia sencilla en el registro civil, con Silvia, Augusto, Isabel y otras personas queridas como testigos, Elena pasó a ser oficialmente Elena García Méndez. Cuando salieron del registro con los documentos en la mano, ella miró su certificado de nacimiento actualizado y sonrió. Allí estaba escrito: «Padre, Roberto Méndez». Era solo papel, pero también era mucho más que eso. Era el reconocimiento formal de un amor que había comenzado en un callejón sucio, entre bolsas de basura y desesperación, y se había transformado en la cosa más bonita y verdadera que ambos habían vivido jamás. Pasaron los años. Elena se graduó en psicología con honores. Comenzó a trabajar en una institución que cuidaba de niños en situación de calle. Roberto, ya en sus 70, comenzó a bajar el ritmo en el trabajo, pasó el mando de la empresa a personas de confianza y se dedicó más al proyecto Elena, que ahora atendía a cientos de niños y se había convertido en un referente nacional en acogida y protección infantil. Una tarde de sábado fueron juntos a esa plaza, la misma donde Elena había cantado el cumpleaños feliz sola tantos años antes. Se sentaron en el mismo banco, miraron a los niños jugar y se quedaron allí, simplemente disfrutando del momento. Elena tenía ahora 25 años. Estaba saliendo con un chico que había conocido en la universidad, pensando en hacer un máster, llena de planes y sueños. «¿Recuerdas cuando cantaste el cumpleaños feliz aquí sola?», preguntó Roberto. Elena asintió. «¿Cómo podría olvidarlo? Fue una de las peores noches de mi vida, pero también fue importante, porque fue poco antes de que aparecieras». Roberto se quedó en silencio un momento. Luego preguntó: «Si pudieras volver en el tiempo y cambiarlo todo, cambiar lo que pasaste, borrar el dolor, ¿lo cambiarías?». Elena pensó mucho antes de responder. Era una pregunta difícil. Finalmente dijo: «No lo sé. Las cosas malas que pasé me hicieron mucho daño. Dejaron marcas que todavía llevo, pero también me hicieron quien soy. Me dieron empatía, me dieron un propósito, me hicieron entender el dolor de los otros de una forma que quizás no entendería si hubiera tenido una infancia normal. Así que tal vez no lo cambiaría. Pero sin duda, elegiría que otros niños no tuvieran que pasar por lo que yo pasé». Roberto sonrió. «Por eso eres tan especial. Transformaste el dolor en propósito». «Aprendí del mejor», respondió Elena, apoyando la cabeza en su hombro. Se quedaron allí hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de colores cálidos. Y cuando se levantaron para irse, caminaron de la mano, padre e hija, unidos por una historia que comenzó con una mirada que decidió no desviarse, con una elección de ver a quien estaba siendo invisible, con un gesto de humanidad en un mundo que tantas veces se olvida de ser humano. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y Roberto haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de transformación, de cómo un único gesto de compasión puede cambiar destinos, haced clic en el botón de me gusta, suscribíos al canal
y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado de esta historia. ¿Fue el coraje de Elena para seguir creyendo? ¿Fue la determinación de Roberto de no desviar la mirada? ¿O fue la prueba de que la familia se construye con amor, presencia y elecciones diarias? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos recuerdan la importancia de ver a quien el mundo insiste en hacer invisible. Porque al final, todos tenemos el poder de cambiar una vida. Basta con elegir mirar, elegir que nos importe, elegir actuar. Os esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá vuestras emociones, que os hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Hasta pronto.